reiteradas ocasiones hemos dicho aquí en esta segunda edición que el poder punitivo tiene una selectividad para actuar. Estamos hablando básicamente de las agencias de seguridad de cualquier ámbito, sea de la policía de la provincia, la gendarmería, van por la calle y deciden detener a una persona. Pero ¿qué pasa cuando esas detenciones son por una sospecha? Puede ser que esté bien, pero cuando esas detenciones son arbitrarias, allí estamos en un problema. Hablábamos hace unos días de que hay un relevamiento que hizo el Servicio Público de la Defensa Penal con muchas detenciones que al menos sufrieron una misma persona en 2 o 3 ocasiones en el mismo mes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, son cuestiones que tienen que responder también los legisladores, porque hay un nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe y justamente da las cartas necesarias a la policía para que ocurra este tipo de detenciones. Vamos a consultar a Oscar Blando, que además de haber escrito sobre el tema, hay un doctorado, Oscar, también sobre este mismo tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, sí. Mi tesis doctoral tiene que ver con este tema de las detenciones, los delitos policiales, las contravenciones, etcétera. Efectivamente. ¿Qué pasa, Oscar, cuando hablamos básicamente, cada vez que hablamos con algún abogado dice, bueno, el artículo 19 de la Constitución es la columna vertebral de los derechos, porque no tiene por qué inmiscuirse la autoridad en las cuestiones privadas de las personas. Y si una persona va caminando por la calle y no tiene documento, ¿por qué tendría que tenerlo, no? ¿Cómo se responde a esto teniendo en cuenta que se registraron varias detenciones de este tipo? Efectivamente, lo primero hay que decir que nosotros vivimos en un Estado democrático y que rige la Constitución, el artículo 18, el artículo 19 de la Constitución, hay libertad ambulatoria. Por lo tanto, solamente las personas pueden, en principio, ser detenidas por un juez, una orden judicial, salvo en caso de flagrancia. Es decir, si una persona le arrebata a otra por la calle la cartera, obviamente no se va a necesitar la orden judicial, hay que detenerlo, hay flagrancia. Y después existe esto que viene de épocas de las dictaduras, pasa por los gobiernos democráticos, que es esta facultad policial para averiguar antecedentes o la identidad de las personas. Ahora bien, en general estas detenciones tienen que estar, y así lo decía o lo dice la legislación, vinculadas con un hecho ilícito, con la sospecha de un hecho ilícito. Lamentablemente la legislatura de la provincia, el gobierno de la provincia y su legislatura han ampliado esta facultad y la han incorporado al Código Procesal Penal. Desde siempre yo he sostenido que estas detenciones son arbitrarias, son inconstitucionales y son discriminatorias, porque esencialmente, como vos adelantabas, en general, quienes son detenidos sin que hayan cometido delito o falta alguna, hay que dejarlo en claro, sin que hayan cometido o falta alguna, en general los destinatarios principales son las personas más desventajadas de la sociedad, los más pobres o los jóvenes, las personas con situación de calle, que es a lo que hacía referencia, y que ese informe de la Defensoría Pública Penal de la provincia de Santa Fe correctamente ha impugnado. No se necesita llevar documentos en democracia, no hay una obligación de llevar documentos. Por lo tanto, si alguien no tiene documentos, no tiene que la policía detenerlo, sino, en todo caso, pedir, buscar que alcance su documento, pero no llevarlo a una comisaría, detenerlo durante horas, llevarlo a un calabozo, es que estén junto con otros detenidos, incomunicados, sin la posibilidad de hablar por teléfono, con un familiar, con un abogado.
esto es una detención arbitraria. Y recordemos, y con esta termino esta parte, que esto no es solamente cuestión personal. Desde el caso Bulacio, que ustedes recordarán, desde la época de los 90, que la Argentina ha sido condenada, no solamente indemnizatoriamente, sino que estaba obligada a quitar esta legislación de detenciones arbitrarias como estas, que lejos de hacer esto la Argentina, incluye a todas las provincias, las amplían, ciertamente en contra de las libertades individuales en una democracia. Oscar, ¿qué ocurre con aquellas personas que están indocumentadas? Porque ocurre muchas veces, ¿no? Personas que están en situación de calle, que lo perdieron todo y que dicen, yo no tengo documento, y que son detenidas permanentemente. Esto es lo que ha pasado. Ahí el informe que da la Defensoría habla de 4 y 5 veces a la misma persona en un mismo mes. ¿Qué es lo que debiera hacer el Estado? Documentarlos, documentarlos, y no demorarlos y detenerlos y de nuevo volverlos a la calle, a la indigencia. Por lo menos documentarlos. Eso es lo que tendría que hacer un Estado solidario, presente, defensor de los derechos humanos. Y esto es lo que no hace. Y además, con argumentos ciertamente insólitos. Por ejemplo, el famoso merodeo, o que se cruza de calle cuando aparece la policía, o a que acelera el paso. Ciertamente, estas no son ninguna de cuestiones más que este famoso olfato policial, que decide la policía a quién se lleva detenido o no detenido, si tiene o no documento. Pero además, Osvaldo, son ineficaces. Ese informe establece que se detuvieron más de 1000 personas. ¿Sabés cuántas personas tenían pedido de captura o se las vincularon con un delito? Ninguna. Ninguna. Es decir, fue una detención arbitraria, lo que demuestra que el famoso pacto policial es bastante equívoco, por lo menos, no es demasiado eficaz. Pero además yo pregunto, ¿se piensa perseguir el narcotráfico, la narcocriminalidad, el crimen organizado, pidiendo documentos y llevándose presos a indigentes? Estamos en una situación realmente insólita, pero además esta es la famosa peligrosidad sin delito. Es decir, se detienen a personas supuestamente porque son peligrosas. Es decir, por lo que se supone que son y no por lo que hacen. Y no por lo que hacen. Y esto es incompatible. Esto es control social, es incompatible con un Estado democrático de derecho. Bueno, el derecho penal dice, ¿no? Delito de acto, si hiciste algo, y no de autor, por la faccia, ¿no? Como decían los italianos, la faccia no tiene nada que ver. Ya lo hizo Lombroso y ya fue crucificado por todo el derecho a nivel internacional. Oscar, decíamos esto, bueno, esto rige, y ya lo hablábamos hace un tiempo con el profesor Franco Gatti, que decíamos, claro, la justicia viene después, porque primero ocurren las cosas. Como dicen muchos en la calle, ¿no? El garrón ya me lo comí, me detuvieron, me llevaron, y después yo puedo iniciar alguna acción, pero mientras tanto esto va a seguir así mientras siga vigente este código. Lamentablemente sí, y reitero, se ha ampliado porque además de lo que decía de la vinculación con un hecho ilícito, ahora se ha agregado resistencia a la autoridad, a no identificarse en la vía pública. Y realmente, si uno no lleva el documento, no hay, y lo llevan detenido, no es que se resistió a la autoridad, no tiene el documento, que no es obligación tenerla. Por lo tanto, el daño está hecho. Es una situación realmente injusta, discriminatoria, porque va dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad y que no tiene ningún sentido práctico. Esto no sirve para prevenir el delito. Está comprobado las cifras a las que hacíamos referencia, y por suerte la Defensoría Pública ha iniciado
una acción de amparo colectivo, estableciendo todas estas cuestiones, bien fundado, con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratando de decir, señores, esto no puede ser, acá hay que poner límites, y quien tiene que poner límites es el Poder Judicial. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Te mando un abrazo. Gracias, buenas tardes. Oscar Blando, que ha escrito sobre el tema. Hay que buscar el libro, se consigue en las librerías y es muy claro, además, en la explicación de cómo el Estado no debe avasallar la libertad de los ciudadanos. No es una cuestión, bueno, es de política criminal, pero no es política partidaria. Ningún Estado, esté quien esté en ese momento, en el Poder Ejecutivo, debe ejercer ese tipo de violencias contra los ciudadanos. ¿Se bajó el nivel de violencia? Sí, por supuesto. Pero como decía recién Oscar, no tiene que ver tanto con este tipo de detenciones, sino sí con la investigación y con lo que se viene haciendo y muy bien por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia. Así que a apretar las clavijas de un lado y quizás darle una vueltita menos por parte del otro, porque hay que tener contemplación con estas personas que están en situación de calle y que no tienen la manera de evadir justamente la pobreza.